Dios con nosotros, bienvenidos. Con el favor santísimo de Dios, daré lectura al libro de nuestro Papa Francisco, llamado La Alegría del Evangelio, para que en este mes de septiembre, que es dedicado a la Santa Biblia, seamos exhortados, considerando el magisterio pontificio y de los episcopados del mundo, sobre la alegría de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Capítulo 3. El anuncio del Evangelio. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia es para todos. Ser Iglesia es ser pueblo de Dios, ser el lugar de la misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. No necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. ¿A qué esperamos nosotros? Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos una mejor formación. Todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos. Son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe,
la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. La evangelización también busca el crecimiento que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. El evangelizador requiere ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio. Cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana.